Salut mes amis, comment ça va? Ok, aujourd'hui nous avons un thème très important. El día de hoy tenemos un temita muy importante. C'est le subjonctif présent. Es el subjuntivo en presente. Muchas veces en el español no sabemos o no nos damos cuenta de que estamos utilizando el subjuntivo, simplemente lo decimos. Por eso a veces se nos hace un poquito complicado o complejo el hecho de saber cuándo utilizarlo en francés. Sin embargo, como lo podrán ver aquí, no es algo demasiado difícil, no es algo muy complicado. Sin embargo, vamos a ver paso a paso. En este primer video vamos a ver cómo lo vamos a conjugar. Y en el segundo video veremos cómo utilizarlo. Entonces, si les parece bien, allons-y. Empecemos. Le subjonctif présent. Alors, le subjonctif exprime une attitude subjective. On l'utilise après des verbes ou des constructions impersonnelles qui expriment des sentiments, la volonté, le désir, l'ordre, le doute, l'incertitude, la nécessité, le regret, la permisión y la interdicción. ¿Sí? Básicamente dice que expresa el subjuntivo una actitud subjetiva. Lo utilizamos con verbos o construcciones impersonales que expresan sentimientos. ¿Sí? Sentimientos, la voluntad, el deseo, el orden, la duda, la incertidumbre, la necesidad, el arrepentimiento, el permiso, la prohibición. Casi siempre cuando expresamos o queremos expresar este tipo de sentimientos es cuando vamos a utilizar el subjuntivo. Ok, para conjugarlo, pour le former, para formarlo y conjugarlo, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, on va le former à partir de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Pour je, tu, il, elle, on, il, elle. El subjuntivo lo vamos a conjugar a partir de la tercera persona del plural, que son ellos o ellas, cuando lo conjugamos en presente del indicativo, o el presente normal, por así decirlo. ¿Sí? Y esto va a ser para cuando pongamos en subjuntivo, cuando conjugamos en subjuntivo el je, tu, il, elle, on, il, elle. Pero cuando conjuguemos o queramos conjugar el nous y el vous, no se va a sacar con ellos o ellas en presente, sino que se va a sacar de la primera persona del plural, que es nous. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya también unas cuestiones medio raras que para unos se toma de una manera y para otros se toma de otra manera. Hasta ahorita parece que está un poco complejo, pero ya cuando lo hagamos ahorita más adelantito verán que no está tan difícil. Ya cuando conjugamos los verbos, ya sea con ellos o con nous en presente del indicativo, vamos, ya sea el caso, si es con nous, vamos a quitarle la ONS, y si es con il, vamos a quitarle la NT. Y ese, quitando esos elementos, va a ser nuestro radical o nuestra raíz. Et pour finir, nous ajoutons les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. ¿Sí? Para terminar, para completar la conjugación en el subjuntivo, vamos a agregar estos términos, que es el E, ES, EONS, IEZ y ENT. Ojo, algo que me faltó comentarles, el subjuntivo no es un tiempo, sino es un modo. ¿Sí? Por eso vamos a ver hoy el subjuntivo presente. Hay subjuntivo en otros tiempos, pero ahora vamos a ver el subjuntivo, o estamos viendo el subjuntivo presente. ¿De acuerdo? Ok, ahí va un poquito más gráfico, o ya más práctico, ¿no? Si queremos conjugar el verbo parler en subjuntivo, primero lo tenemos que conjugar con il en presente, ¿sí? Il parle, y con nous parlons. Quitamos ENT con el il, quitamos el ONS para el nous, y en ese caso nuestro radical va a ser el mismo, parle y parle. Entonces vámonos primero con el verbo parler. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Y si se fijan aquí, para todos los pronombres puse parle, 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 parle y parle, ¿sí? Que fue nuestro radical en ambos casos, tanto con el il como con el nous. Entonces aquí agregamos, como vienen aquí los términos, para el je on ajoute un E, pour tu on ajoute ES, pour il, elle ou on ajoute E, pour nous on ajoute IONS, pour vous on ajoute IEZ et pour il, elle on ajoute ENT. Quedando el verbo ya completo en subjuntivo de esta manera. Je parle, tu parles, il, elle ou on parle, nous parlions, vous parliez, il, elle parle. Ahí está conjugado en subjuntivo. ¿Okay? Si se fijan,
como pequeño tip, es todos los verbos NR, todos los verbos del primer grupo, NR, en subjuntivo va a ser casi igual que en presente normal, que en presente el indicativo. Se fijan, en presente es je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Los únicos diferentes son estos dos, el nous y el vous. Entonces, cuando son verbos NR y que los quieran poner en subjuntivo, conjúguenlos exactamente igual que en presente. Nada más en el nous y en el vous agreguen el i. Es la única diferencia, ¿sí? Parlions, parliez. Pero en realidad es lo mismo. Après, on continue avec le verbe finir. Seguimos con el verbo finir. Si on conjugue finir avec il, c'est ils finissent. Et avec nous, c'est nous finissons. Entonces, en los dos también son parecidos porque les quitamos la NT y la ONS. Y en los dos radicales va a ser finis y finis. Hasta aquí los radicales son iguales. Entonces van a decir, entonces, ¿para qué los sacamos de dos diferentes si los radicales van a ser los mismos, ¿no? Pero ahorita lo verán. Entonces, igual, aquí como el radical para todos va a ser finis, pues ponemos finis en todos, finis, 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 y agregamos los términos e, es, iones, ios, ent, quedando el verbo finir de esta manera, en subjuntivo. Je finis, tu finis, il, elle ou on finisse, nous finissions, vous finissiez, il ou elle finisse. D'accord? Mais maintenant, on va prendre un autre verbe. Ahora vamos a tomar otro verbo, que es el verbo prendre. Quand on conjugue le verbe prendre avec il, cuando lo conjugamos con il, con ellos, es ils prennent. Ils prennent. Mais, pero, quand on lo conjugue avec nous, cuando lo conjugamos con nous, es nous prenons. ¿Sí? Nous prenons. Si se fijan, aquí ya el radical va a ser diferente. El radical de il, con il, es con doble n, prenne. Y el radical con nous es también prenne, pero con una sola n. Entonces ahí ya va a ser diferente la regla o va a ser diferente el radical. Sí, si recuerdan, arriba habíamos dicho que cuando agarramos el il, cuando lo conjugamos con il, con ellos, lo vamos a poner, o nuestro radical que nos quede, que en este caso es este, el prenne, los vamos a agregar cuando conjuguemos el verbo con je, tu, il, elle, on, il, elle. Con todos, menos con nous y con vous. Entonces, si se fijan aquí, está el prenne con doble n, en el je, en el tu, en el il, elle, on, y en el il, elle del plural. ¿Sí? Se fijan, está la doble n. Y el que se sacó, el radical que se sacó del nous, que es prenne con una sola n, ese lo vamos a agregar en el nous y en el vous. ¿Sí? Ojo, porque esto es muy importante al momento de conjugarlo. Y le agregamos los términos. Es, iones, ios, ent. Los mismos términos que con cualquier verbo. Y aquí la pronunciación del verbo, o la conjugación y la pronunciación del verbo prendre sería je prenne, tu prennes, il, elle ou on prenne, nous prenions, vous preniez, il ou elle prenne. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí ya es un poco diferente. Así que tengan, por favor, cuidado con los verbos. No digan, es que siempre il, elle son iguales, entonces nada más voy a tomar el radical del il y a todos los voy a conjugar igual. No, ¿sí? Porque algunos verbos sí pasa, de que es el mismo radical para il y para nous, il y nous, pero otros verbos no, ¿sí? En otros verbos son diferentes los radicales. Entonces, cuidado, por favor, con eso. Y además de todo esto, el subjuntivo que tenemos que hacerlo, sacarlo de esa manera, tenemos verbos irregulares. Nous avons des verbes irréguliers ou des cas particuliers. ¿Sí? Tenemos verbos irregulares o casos particulares. Estos 2, 4, 6, 8, 10 verbos, esos son de verbes irréguliers, son verbos irregulares. Así que no aplican la regla que estábamos viendo acá, ¿sí? Todo esto que vimos aquí, no aplican. Esta regla aplica para absolutamente todos los verbos, los miles de verbos que hay, salvo con estos de aquí, salvo estos 10 verbos. Y estos 10 verbos, ¿qué pasa? Pues hay que aprendérnoslo de memoria, ¿sí? No hay de otro, es con la práctica y con el paso del tiempo al estudiarlos, es aprenderlos poco a poco.
Se los voy a pronunciar. Dice el verbo être. Je sois, tu sois, il, elle ou on soit, nous soyons, vous soyez, il ou elle soit. Avoir. J'ai, tu es, il, elle ou on est, nous ayons, vous ayez, il ou elles aient. Le verbe aller. J'aille, tu ailles, il, elle ou on aille, nous allions, vous alliez, il ou elles aillent. Le verbe faire. Je fasse, tu fasses, il, elle, on fasse, nous fassions, vous fassiez, il ou elle fasse. Le verbe pouvoir. Je puisse, tu puisses, il, elle, on puisse, nous puissions, vous puissiez, il ou elle puisse. Le verbe savoir. Je sache, tu saches, il, elle, on sache, nous sachions, vous sachiez, il ou elle sache. Le verbe vouloir. Je veuille, tu veuilles, il ou elle veuille, nous voulions, vous vouliez, il ou elle veuille. Le verbe valoir. Je vaille, tu vailles, il, elle, on vaille, nous valions, vous valiez, il ou elle vaille. Le verbe falloir, on le conjugue seulement avec il. Si el verbo falloir nada más se conjuga con el pronombre il. Entonces, il faille. No es il, el, on. Es nada más il faille. La même chose, lo mismo avec le verbe pleuvoir, con el verbo llover. Llover nada más es con il, cuando uno dice llueve. Entonces sería il pleuve. Il pleuve. Y falloir es tener que. ¿Sí? Tener que. Básicamente esa es la manera de conjugar el subjuntivo en presente. Espero que hayan entendido bien la lección. Es un tema complejo, así que no duden en volver a ver el video, practicar y escribir con varios verbos regulares, varios irregulares, hasta que poco a poco lo vayan haciendo de la manera correcta. Y pues bueno, este es el fin de la primera parte del subjuntivo. Nos vemos en un ratito a ver la parte número 2. Como siempre, un like si les gustó este video, suscríbanse a mi canal Francés con Felipe y comenten si tienen alguna dificultad en conjugar este modo que es el subjuntivo. Merci mes amis et à la prochaine vidéo. Au revoir.